Dios les bendiga a todos y cada uno en esta mañana de día domingo. Damos gracias a Dios por sus vidas, por esta oportunidad que Dios nos da de poder compartir nuevamente de su sabiduría a través de la palabra de nuestro Dios. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas 14, versículo 14, versículo 1. Oseas capítulo 14, versículo 1. Y a su palabra dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vamos a leer: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. En esta oportunidad vamos a hablar algo que el Señor me había puesto en esos días comentar, y es acerca de regresar a casa. En esa porción que leemos del profeta Oseas, pues él, de parte de Dios, se casó con una mujer que era prostituta por mandato del Señor, en el sentido que para demostrar al pueblo de Israel cómo una y otra vez el pueblo se iba tras otros dioses en lugar de ir tras Dios. Entonces, y en manera simbólica, una y otra vez esta mujer regresó con Oseas. Es decir, lo que Dios estaba mostrando a través de esa historia era que Dios quería recibía, mejor dicho, a su pueblo cada vez que éste venía arrepentido. Y por eso el tema de esa hora es: regresa a casa. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos vivido situaciones difíciles, situaciones complicadas. Hemos experimentado diferentes cuestiones que nos hacen a veces hasta dudar de que si Dios está a favor nuestro o no. Y hay muchos que ante las circunstancias de la vida vuelven atrás. Y cuando digo vuelven atrás es que primero es por etapas. Dejan de orar, dejan de leer la Biblia en su casa. Hablando de todo lo que se hace en la casa, dejan de orar en la casa, dejan de leer la Biblia en su casa, hacer devocionales. Dejan de congregarse y en algún momento determinado ya dejan de creer a Dios y en Dios. Y pues su vida, su postrer estado es peor que cuando estaban en los caminos del Señor. Porque sí es cierto, porque sí es cierto que aún estando en los caminos del Señor podemos vivir circunstancias difíciles. También es cierto de que no las vivimos solos ni las pasamos solos, porque Dios está con cada uno de nosotros, porque Dios es el que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Claro está que a veces hay que pasar ciertos desiertos para que eso sea una realidad. Entonces, pero por A o B razón algunos dejan de buscar a Dios y tratan de llenar su vacío en su alma, en su corazón, con diferentes situaciones. Algunos la llenan con vicios, otros la llenan con personas, y ni aún así logran satisfacer ese vacío que hay en sus corazones. ¿Por qué? Porque ese vacío en nuestra alma solo Dios la puede llenar. Ya fue dejado en nosotros para que solo Dios lo pueda ocupar. Entonces, a través de la Escritura nosotros vemos que Dios siempre nos va a llamar que volvamos a casa. No importa qué situación nosotros hayamos enfrentado, no importa qué situación nosotros hayamos hecho, pero Dios siempre va a querer que volvamos a casa. Para eso también vamos a leer la historia que está en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, versículo 11 dice: También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, Dios, como le decía, Dios siempre va a querer que nosotros volvamos a casa, que nosotros estemos en su casa, en su morada. Para ello, para volver es necesario reconocer nuestra condición. Como le decía, muchas veces después la pena, el qué dirán o cualquier situación nos impide volver al Señor. Nos hace creer de que Dios no nos va a recibir, y muchas veces el enemigo ayuda en eso, en el sentido de que pone dardos en nuestros pensamientos diciendo que ya no somos dignos, de que Dios ya no nos va a recibir, de que Dios nos ha desechado para siempre, entre esa y otras mentiras más. Pero a luz de la palabra de Dios vemos, me dice, la parábola del hijo pródigo. Aquí no estamos hablando de alguien que no ha creído en el Señor, sino de alguien que ha creído pero que se alejó. Porque dice acá que el hijo menor pidió sus bienes. Eso era primeramente una falta de respeto hacia el padre porque estaba vivo. Porque primeramente era que los bienes eran repartidos hasta que el padre fallecía, no antes. Entonces aquí vemos en primer lugar una falta de respeto del hijo menor hacia el padre. Sin embargo, el padre se los da y después pues hace uso de ellos, se los gasta a todos y queda sin nada. Tanto es así que tiene que andar mendigando comida y tiene que apacentar cerdos, algo que para los judíos pues era inmundo porque no podían comer cerdos, ¿verdad? Entonces solo ni apacentarlo, entonces de por sí estaba haciendo un trabajo inmundo ya. Pero la Biblia dice que Dios es el que nos saca del lodo cenagoso, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y ya hemos hablado en tantas ocasiones que misericordia es darle a la persona lo que no merece. O mejor dicho, que la persona no reciba lo que merece, como usted lo quiera ver. En esta ocasión, pues vamos a ver que primero es necesario reconocer nuestra condición. Y aquí vemos cómo el hijo menor, el hijo pródigo, que se había ido a malgastar los bienes de su padre, la herencia que le tocaba al fallecer su padre, dice que vuelve en sí, es decir, reacciona. Entonces reconoce el fondo donde había llegado. Se quitó la venda de sus ojos y se daba cuenta de su realidad. Y mientras no querramos aceptar nuestra realidad, no podremos tomar la decisión de volver a los caminos del Señor. Por eso dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Es decir, tenemos que hacer un alto en nuestra vida y meditar y ver si los caminos que estamos llevando son los adecuados, si no nos hemos desviado de los caminos de Dios. Y si nos hemos alejado de los caminos de Dios, pues mientras haya vida hay esperanza. Mientras nosotros respiremos podemos encontrar esperanza de volver a casa, de regresar a la casa de nuestro Padre, de regresar a la casa de nuestro Dios, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces tenemos que meditar y ver dónde hemos caído y reconocer lo que hemos perdido y darnos cuenta de todo lo que hemos perdido: la paz, el gozo, el ánimo de vivir, muchas otras cosas que, aunque le digo, teníamos situaciones difíciles, pero que ahora se vuelven complicadas para cada uno de nosotros. Decía el salmista en el Salmo 84 que su ser anhelaba estar en la casa
de Dios, en la casa de su Padre. Y eso es lo que nuestro espíritu anhela, estar con Dios. Por eso debemos de volver a la casa de nuestro Padre. Ahora, para hacer eso, como digo, además de aceptar y reconocer que hemos fallado, que nos hemos desviado, también lo que tenemos que hacer es tomar una decisión y una acción valiente. Aquí lo menciona en el capítulo 18, donde él toma la decisión y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así lo hizo. Dice el versículo 20. Y levantándose de esa acción, vino a su padre, enfrentó la situación. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y ese es el secreto de la gracia de Dios. Que cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, el Dios es movido a misericordia. Por eso dice que Dios nos rechaza al quebrantado y contrito de espíritu, es decir, al arrepentido, al que llora en su interior arrepintiéndose, sintiéndose mal por haberle fallado a Dios, por haberse alejado. Al contrario, Dios lo mira de cerca. Aquí dice: se movió a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, lo que él determinó que iba a hacer, lo hizo. Regresó donde su padre, reconoció que había fallado y pidió, y mostró una acción valiente, una decisión que había tomado, la hizo tal cual. Y por eso podemos desprender también de acá, de que nuestro Padre Celestial se goza de todo hijo que vuelve. Porque dice acá que fue movido a misericordia, el hijo que merecía un castigo, el hijo que debía ser reprendido, humillado, fue recibido con los brazos amorosos de su Padre. Así es nuestro Dios. Nos recibe no porque seamos buenos, sino porque nos ama. Tiene misericordia de nosotros, no porque lo merecemos, sino porque somos sus hijos. Así que volvámonos hacia nuestro Dios, en el cual nosotros podemos encontrar misericordia. Por eso dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid luego y entremos a cuentas. Oiga bien, dice: venid luego y estemos a cuentas. Dice: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Leemos, dice Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y también dice en Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, en tanto está cercano. ¿Y mientras puede ser hallado? ¿Cuándo se da eso? Mientras hay vida, mientras tenemos nuestros ojos abiertos, mientras nosotros estamos respirando, hay esperanza. Podemos encontrar a nuestro Dios, podemos encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo es que nos volvamos a Él arrepentidos. ¿Qué significa arrepentidos? Reconocer que hemos fallado y con la intención, la fuerza para cambiar. Porque el arrepentimiento no solo debe ser de palabra, sino que debe ir acompañado por hechos. El arrepentimiento es volverse del mal camino que llevamos hacia nuestro Dios
Y como le digo, si nos alejamos por diferentes situaciones o porque alguien nos hirió por esto y lo otro, no importa, así sinceramente, no importa por qué nos hayamos alejado. Lo que importa en ese momento, si tenemos vida, es que nos volvamos hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre. Y como dice la Escritura, que aun cuando nos ve de lejos acercarnos a Él arrepentido, Él corre hacia nosotros, Él nos abraza, Él nos besa, Él nos recibe en sus brazos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así dice la palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Acerquémonos confiadamente, dice, al trono de la gracia, es lo que he estado hablando durante los últimos meses. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que encontremos el oportuno socorro. Acerquémonos al Señor, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y podemos encontrar, por eso dice, vemos un Padre Celestial que se goza de todo hijo que vuelve hacia Él, que se goza de aquel que estaba en ruinas y que ahora se acerca reconociendo que solo con Él puede salir adelante, aquel que se acerca creyendo en las palabras de Jesús, que dijo: alejados de mí, nada podéis hacer, alejados de mí, no podéis enfrentar nada. Recuerde que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Nos quiere destruir, nos quiere ver lejos de Dios. Pero nosotros tenemos que vivir siempre cerca de nuestro Dios, no importando las circunstancias. Así que acerquémonos al Señor. Hay bendición en acercarnos nuevamente a nuestro Dios cuando hemos estado alejados. Porque dice el versículo 22... Pero el Padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido. Es decir, si nosotros nos acercamos a Dios maltratados de la vida y con en símbolo un vestido harapiento, todo lleno de agujeros, etcétera, sucio, malgastado, Dios nos hace poner las mejores ropas, nos hace vestir con el mejor vestido. Nos hace vestir de salvación. También dice, y vestirle y poner un anillo en su mano. Esto representaba el estatus de hijo en la hacienda. Es decir, Dios lo vuelve a constituir hijo. No lo estaba recibiendo como un criado, como él pensó, como él creía que lo iba a recibir, porque Dios siempre se encarga de exceder nuestras expectativas, y en la misericordia lo es aún más, porque no tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios que no sepa compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nos vuelve a recibir como hijos, nos pone un anillo y pone calzado en nuestros pies. Dice: y calzado en sus pies, dice el versículo 22. Así que si tú has estado alejado de nuestro Dios, si tú has estado alejado del Señor por diferentes situaciones, regresa a casa hoy. Vuelve a casa. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Cualquiera puede decir mañana, pero mañana no es nuestro, dice la Biblia. Nuestra vida es como neblina. ¿Cuántos el día de ayer tenían planes para hoy y hoy ya amanecieron muertos? Y sus planes que tenían ya no los van a realizar. Es mientras hay vida, y mientras hay vida es el hoy, el ahorita. Porque es más, hay personas que pueden despertar y no llegar a la noche. Por eso no tenemos que dar por sentado nada. Es hoy, es ahorita, que nosotros tenemos que volver a casa. Tenemos que volver a nuestro Padre. Volvamos hacia Él. Caminemos con Él. Caminemos hacia Él. Digámosle: Señor, me equivoqué. Tenía razón, me equivoqué. Sin ti no puedo hacer nada. Señor, me equivoqué. Señor, tenías razón. Perdóname por haberme alejado. Recíbeme nuevamente en tus brazos.
ten misericordia de mí. Reconoce tu falta. Reconoce en qué te equivocaste y vuélvete hacia Dios. Así que en esa hora vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que sea Él recibiéndonos. Padre buen Dios, te damos gloria, te damos honra en esa mañana. En el nombre de Jesús, primeramente te damos gracias por la vida, porque nos has permitido en esa mañana abrir nuestros ojos. Oh Dios, en el nombre de Jesús todavía podemos respirar con nuestros pulmones. En esa hora, Señor, nos acercamos a ti pidiéndote perdón por las veces que nos hemos alejado de ti, Señor, porque te dimos la espalda y nos fuimos y no te buscamos más. Nos dejamos vencer por las adversidades. Creímos que nos habías abandonado, Señor, y nos fuimos. Pero ahora reconocemos que estábamos equivocados, que estábamos cerrados, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Padre, en esta hora te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis rebeliones, por mis iniquidades. Perdóname por haber dejado de orar, de leer la Biblia, de congregarme. Ahora te pido perdón, Señor, y te pido que me recibas en tus brazos. Señor, que en esta hora puedas extender tu brazo de misericordia hacia mi vida y me puedas recibir en tus brazos. Oh Dios, así también por todos aquellos que están enfermos, Señor, que puedas enviar tu palabra de sanidad donde ellos están, si están en sus casas, en hospitales, que tú soples aliento de vida en esta hora. Oh Dios, en el nombre de Jesús profetizamos en esta hora, que tú los visitas ahí donde están, Señor, y que tú soplas aliento de vida en esos hospitales, en esas casas. Y das una nueva esperanza, das una nueva vida, Señor, das nuevas fuerzas. Oh Dios, a sus vidas, a sus diferentes órganos donde están problemas, Señor, pulmones, corazón, cerebro, hígado, páncreas, intestinos, donde sea el problema, Señor. Tú seas vesícula, Señor, tú seas trayendo esperanza, trayendo vida. En esa médula ósea vuelva a producir, oh Dios, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia de esta nación, Señor. Y te pedimos por nuestros gobernantes, que tú tomes el control de sus pensamientos, que los llenes de sabiduría y que seas tú, oh Dios, dirigiendo sus pensamientos. Que no sea el enemigo, Señor, sino tú guiando sus pensamientos, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos gracias y te glorificamos. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Será hasta la próxima.